que llevaron a cabo estudiantes de la maestría en estudios filosóficos, a los cuales los tenemos aquí presentes los autores. Tenemos en primer lugar a Carlos Enciso, que tiene su libro Entre la moral y lo político, una reflexión desde el realismo político contemporáneo. Y también nos acompaña Santiago Juárez, que, déjenme leer, ninguno para no equivocar, una lectura del epicureísmo desde la teoría crítica. Tuvimos la fortuna aquí, un servidor, soy profesor de la maestría, mi nombre es Alejandro Luna, tuve la fortuna de ser director del proyecto de investigación aquí de Carlos y él lo desarrolló durante sus estudios de maestría de estudios filosóficos y vean, su trabajo fue tan bueno que lo recomendamos, se recomendó para publicación y aquí tienen el resultado. Vamos a hablar un poquito de ello. Lo mismo en el caso de Santiago, cuya directora de tesis fue aquí la doctora Dinora Hernández, ¿verdad? Que también ella les platicará su experiencia. Ambos estudiantes muy dedicados, muy comprometidos, que desarrollaron tesis muy interesantes y con mucho rigor, y por ello están ahora aquí como libros, ¿no? Publicándose como libros. Queremos nosotros, pues básicamente, hablarles un poquito de estos textos y sobre todo invitarles a su lectura, ¿no? Que ambos tienen cosas muy interesantes que compartir. Bueno, entonces voy a comenzar yo hablando de este texto de Carlos Enciso, Carlos Escoatl. Se llama, repito, Entre la moral y lo político, una reflexión desde el realismo político contemporáneo. Fíjense que el realismo político es una vertiente del pensamiento político muy reciente. De hecho, la bibliografía que cita Carlos aquí, los textos fundacionales son de 2005, 2008, estamos hablando básicamente de los últimos 20 años. Y casi toda la literatura, por no decir que toda, está en inglés. Entonces aquí Carlos se ha dedicado durante bastante tiempo a explorar toda esta literatura, a conseguir los artículos, a recopilarlos, a hacer un estudio muy detallado de los autores, de las discusiones. Y entonces la primera ventaja que ustedes tienen de este texto es que lo que hace Carlos es ponernos como al tanto de esas discusiones. Tiene un capítulo ahí introductorio que es extraordinario porque nos va presentando cuáles son las distintas posturas, los distintos ejes de discusión entre los diferentes autores que trabajan estos temas del realismo político. Entonces, ese capítulo ya por sí mismo vale mucho la pena porque nos pone al día, ¿no?, de estas discusiones. Repito, casi toda la literatura está en inglés y como es un movimiento bastante reciente, pues no hay mucha literatura en español realmente sobre estos temas, así que yo realmente creo que este trabajo de Carlos sí se va a convertir en un referente importante para todas aquellas personas que quieran familiarizarse con estas discusiones, ¿no? Pero luego tenemos que además Carlos no se queda nada más allí, sino que después de que ya nos pone al tanto de cuáles son los debates y las discusiones, pues va él tejiendo las bases de su propia propuesta, ¿no? Fíjense que el realismo político se plantea como opuesto a lo que podemos llamar el moralismo político, para decirlo así de forma sencilla, ¿no? De hecho, es un término que plantea Bernard Williamson. El moralismo político utiliza este término para hacer referencia a las propuestas de filosofía política que se habían desarrollado sobre todo a finales del siglo XX, por ejemplo en autores como Rawls o Ronald Dworkin, o en la misma tradición utilitarista. ¿Por qué le llama moralismo político? Porque se da cuenta de que en estas perspectivas se tiende a pensar a la política desde la perspectiva ética, desde la perspectiva moral. Es decir, se parte, como ustedes ya quizás lo identifican en Rawls, por ejemplo, de pensar qué es la justicia, cuáles serían las condiciones de una sociedad justa, etc. Y una vez que se define esa perspectiva ética, entonces se utiliza eso como parámetro para juzgar, para valorar las instituciones
instituciones existentes, ¿no? Y decir cuáles son justas, cuáles son injustas, o cómo podríamos crear algunas mejores, ¿no? En el utilitarismo tenemos básicamente algo similar, nada más que lo que tenemos es el enfoque de la utilidad, cómo podríamos crear instituciones que produzcan el mayor bienestar social, y a partir de ahí juzgamos las instituciones existentes. El problema del moralismo político es que ya de entrada nos limita con relación al estudio de lo político, ¿no? Entonces, el primer problema que se plantea es precisamente la cuestión de si podemos pensar la política, o lo político, mejor dicho, de manera independiente a la moral. Es posible construir un concepto de lo político que no parta ya de una visión ética. Esto es importante desde el punto de vista de esos autores, pues para poder estudiar, ¿no?, los fenómenos políticos, tratar de entender cómo funcionan, etc. Entonces Carlos plantea ahí en su trabajo un concepto analítico, una perspectiva, un concepto de la política desde una perspectiva analítica, centrándose en dos elementos claves. Lo político se caracteriza por ser relaciones de poder y se caracteriza además por el conflicto, por la inevitabilidad del conflicto. Entonces, esa visión de lo político él le sirve de base para luego abordar un segundo problema, que es el relativo a la cuestión de si podemos construir o si puede existir una normatividad específicamente política que sea diferente, por ejemplo, a la normatividad moral, ¿verdad? Como yo vengo, por ejemplo, del campo del derecho, pues este debate me resulta bastante familiar, porque en derecho hablamos de normatividad jurídica, obviamente, que la diferenciamos de la moral social, como el rango social, etcétera, de la moralidad, un tercer tipo de normatividad y así, ¿no? Entonces, esta pregunta de si puede existir una normatividad específicamente política que no sea moral y se reduzca a otros tipos de normatividad, pues es muy interesante. Carlos nos pone al tanto de las distintas posturas que hay en la literatura del realismo político sobre esta cuestión y toma una perspectiva, un punto de vista al respecto, ¿no? Su postura consiste, pues, en básicamente cambiar la perspectiva para abordar el problema, ¿no? Dice, bueno, en vez de preguntarnos si podemos construir una normatividad específicamente política, tenemos que plantearnos más bien la cuestión de qué tipo de presupuestos metaéticos serían compatibles con una visión de moralismo político. Entonces es muy interesante, ¿no? Ahí nos va a plantear que es posible pensar en un realismo político normativo si consideramos tres presupuestos metaéticos básicos. Uno es la guillotina de Hume, esto de que no se puede pasar del ser al deber ser. El otro presupuesto metaético es el de la moral por acuerdo, que ahí se apoya mucho en David Boutier, ¿no?, que es la idea de que surgen, ¿no?, las normas a través precisamente de consensos que se van construyendo en las interacciones cotidianas, y tiene mucho que ver también allí el asunto del conflicto. Y el relativismo ético, el relativismo moral, ¿sí? Que es estos tres presupuestos metaéticos. Bueno, al ratito espero que Carlos nos podría profundizar un poco más al respecto. Son elementos esenciales para esa visión que sería compatible con el realismo. Pues bueno, mire, ya no me extiendo un poco más, porque la verdad es que a mí, desde que empecé a trabajar con él, a seguir su proceso de investigación, me interesó mucho el tema, me di cuenta de la forma en que lo estaba trabajando, tan comprometido, etcétera. Entonces, pues nada más me queda más que felicitarlo y hacerle nuevamente la invitación, ¿no?, para que se dé la oportunidad de hacer esta lectura. Muchas gracias. ¿Se escucha? Parece que sí. Bueno, nomás le pido al doctor, el moderador, que me ayude con el tiempo, porque no quisiera quitarle minutos a mi compañero. Bueno, yo antes de entrar, que ya tengo una excelente introducción, a ver si puedo hacerlo
recuerdo de David Gautier, digamos, estoy muy agradecido también, doctor. Y bueno, no quiero pasar la oportunidad de agradecer también a mi familia, ¿no? Yo crecí rodeado de mujeres y les estoy eternamente agradecido a ellas. Tres de ellas ya no están conmigo, que son, bueno, mi abuelita, mi tía Josefina, pero sobre todo mi tía Marta Enciso, que desde chiquito me traía la fil, desde que yo tenía 5 o 6 años. Ella es bibliotecaria y me inculcó ese amor por los libros. Entonces, ella murió este año y la verdad es que hubiera sido un sueño poder que pudiera estar aquí ella, pero bueno, hasta donde esté y esté en mi corazón, es un sueño cumplido y también se lo dedico a ella. Si tienen la oportunidad de leer el libro, verán que los agradecimientos, me voy a permitir leer los agradecimientos rápidamente, que es de nuevo hoy y siempre a las mujeres de mi vida, sin las cuales no sería nada. A Elisa, Marta y Josefina, que se mantienen en mi corazón. A Teresita y Lucía, que están aquí presentes, mi esposa y mi madre. Y ahora también a ese rayo de esperanza, mi hija Elisa. Entonces estoy muy agradecido, ¿verdad? Sin ellas no podría estar aquí, sin las autoridades no podría estar aquí. Y creo que siempre es importante hacer ese tipo de agradecimientos para poder lograr eso, sin lo cual no sería posible. Ahora sí, entrando a la materia, ya después de pasar la sección frustrada de los premios Oscar, quiero pasar ya al contenido del texto. Y me gustaría comenzar con la cita que pongo al principio del mismo libro, que es de Max Weber. Nada ha perjudicado más el interés de la ciencia que el que no se quiera ver los hechos incómodos y las realidades de la vida en su pureza. La invitación del realismo político, al final de cuentas, es a ver, por algo se llama realismo político, es la vida tal como es, la realidad política tal como es. Como había adelantado el doctor Alejandro Luna, veníamos el último cuarto del siglo pasado, la filosofía particularmente norteamericana, inglesa, anglosajona, estaba dominada por el moralismo político, lo que Bernard Williams llama moralismo político, en el que, Rawls particularmente y toda esta discusión en torno a la teoría de la justicia reconocían que la política no era otra cosa que un instrumento de la moral. Es decir, uno plantea una serie de presupuestos morales, de objetivos, ¿no? Una utopía, y después lo que tiene que hacer la política es llevar esa utopía a la realidad. Bernard Williams y después Raymond Geuss en 2008, lo que tratan de contraargumentar es que la política no se puede reducir solamente a consideraciones morales, y la política tiene sus propios mecanismos. Entre uno de ellos, el más importante que ya mencionó el doctor, es el del conflicto. El conflicto es irradicable en la política. Si bien, si ustedes han leído Teoría de la Justicia de John Rawls o Habermas, etc., tiene una visión del consenso, ¿no? De promover el consenso. En el caso de Rawls llega casi al absurdo de plantear un acuerdo universal racional, ¿no? Entonces, lo que tratan de argumentar es lo contrario, los analistas políticos, que la vida está llena de durezas. Por eso rescato esta cita de Max Weber, y así es como tenemos que ver a la política, ¿no? Como una cuestión de lucha por el poder, por una cuestión de conflicto de intereses, de conflicto de poder y de conflicto de posiciones morales, ¿no? John Rawls plantea que a través del equilibrio reflexivo podríamos llegar a un acuerdo, ¿no? El realismo político y los filósofos realistas estarían en cierta medida en contra de esta posición, ¿no? El conflicto es irradicable. A partir de ahí, entonces, como lo que se busca es emancipar a la política de esta postura de que es simplemente una herramienta de nuestros juicios morales, hubo una discusión principal o primaria, original, respecto a qué grado de autonomía tiene la política de la moral. Es decir, si los valores con los que se rige la política son independientes a los valores morales o están, ligados
moral que permite el conflicto. ¿Cuál es esa? La de la moral por acuerdo. Es decir, la moral no viene, digamos, desde esta posición no está dictada ni por Dios, no está dictada por alguna autoridad, es un acuerdo entre nosotros como personas dentro de una sociedad. ¿Por qué decidimos estar vestidos hoy? Estamos inaugurados porque es una decisión que nosotros planteamos, porque digamos, preferimos o promovemos el no asesinato, el no robo, etcétera, porque nos conviene a todos en términos sociales. ¿Okay? Entonces, más allá del bien por sí mismo, es el bien, digamos, de la comunidad, y es así que vamos estableciendo nuestras propias normas de convivencia. Bueno, después el relativismo moral es lo que permite entender que tenemos diferentes posiciones morales y que cada una, digamos, es válida hasta cierto punto, pero sobre todo que no está plenamente, no hay una moral plenamente justificada. ¿Okay? Entonces, digamos, estas consideraciones nos permiten entender lo que sucede en la realidad, y entendemos a la moral entonces ya no como esta verdad absoluta kantiana del imperativo categórico, sino la entendemos como algo muy mundano, algo que es social, algo que se acuerda en términos políticos y que está mutando. El mejor ejemplo de esto es el movimiento feminista. El movimiento feminista ha logrado ser disruptivo en términos de lo que entendíamos como los valores aceptados y el rol de las mujeres dentro de la sociedad. Entonces, las mujeres toman la arena política y nos enseñan y nos hacen cambiar el acuerdo político. Y bueno, estamos en ese proceso, pero digamos que el objetivo es tener una nueva visión de lo que es la política, una nueva visión de cómo podemos entender la política, de las herramientas filosóficas, también interpretativas, ¿no?, de la realidad. Podemos interpretar la realidad para poder entenderla mejor. Entonces, bueno, de esto va el realismo, de esto va la propuesta que yo planteo también en este ahora libro, que ya le podemos llamar el libro que da todo el gusto del mundo, pues espero se puedan adentrar. Es una visión y es una discusión que está ahorita en boga, que es, digamos, hoy, mañana y el próximo mes van a salir artículos sobre esta discusión, sobre la vena realista. Entonces, si de verdad les interesa este tema y les interesa investigar sobre este tema, es una discusión que se está dando actualmente. Y bueno, yo espero continuar el doctorado ahora discutiendo estos temas, ¿no?, de la relación entre moral y política, y espero que, bueno, si les interesa, también está por ahí una vena de investigación, una vena de lectura que puede ser muy interesante para todos ustedes. Y esto me gustó como lo presentó el doctor, como una introducción al español, al realismo. Yo creo que funciona bastante bien. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta ahorita, después las abordamos. Muchas gracias. Comentamos que vamos a dejar la sección de preguntas al final para que hagan preguntas sobre los dos libros, ¿no? A continuación, en la doctora Victoria. ¿Se escucha bien o se escucha en toda la fila? Bueno, buenas tardes. Pues un gusto, un placer estar en esta mesa acompañando a Santiago, a Carlos, con el doctor Alejandro Luna. Siempre un gusto compartir los espacios de trabajo. Bueno, yo quiero comenzar comentando algunas cuestiones. Ya un poco han comentado tanto Alejandro como Carlos cuál fue el proceso de edición del libro, pero hay otros motivos que me gustaría rescatar, poner sobre la mesa, que pueden ser muy importantes, particularmente porque veo muchas caras de estudiantes, egresados, estudiantes de licenciatura, de la maestría en filosofía. Y lo primero que quiero decir es que esta es una iniciativa que parte primero de los comités de titulación. Hay una modalidad en la maestría y en la Universidad de Guadalajara que por normativa permite que cuando una tesis, cuando un trabajo excepcional reúne las características necesarias de calidad, el comité tutorial pueda proponerlo para ser publicado. Entonces ese fue el caso tanto de Santiago como de Carlos. Excelentes trabajos en el texto y excelentes defensas de su trabajo recepcional, y a partir de ahí su comité de lectores dice, bueno, ¿qué hacemos con estos trabajos, no?
honoríficas. No tenemos menciones honoríficas. Lo que tenemos es la posibilidad de decir: este trabajo merece ser difundido, merece ser dado a conocer, merece pasar por un proceso de edición. Y ese es el reconocimiento que le podemos dar a estos estudiantes, en este caso estos estudiantes, que tuvieron el compromiso, tuvieron pues la responsabilidad y la intención de elaborar trabajos de tesis de muchísima calidad. Entonces, a partir de que eso ocurre, de que un comité de titulación dice: esta tesis queremos proponerla para publicación, la coordinación del posgrado, de acuerdo con muchas otras cuestiones también que no voy a mencionar aquí, pues ve si hay posibilidades de que ese trabajo pueda ser recomendado ahora a la instancia de la editorial para que sea publicado. Y fue el caso. Y entonces aquí yo creo que tenemos que hacerle esta mención especial a la doctora Ana Cecilia Valencia por haber tenido la iniciativa de decir: estas dos tesis merecen publicarse. Y si no estoy equivocada, son las primeras dos tesis de la maestría en estudios filosóficos que se publican. Entonces eso también hay que decirlo, es un reconocimiento por el trabajo de Carlos y de Santiago. Y la tercera cuestión es el trabajo excelente de Daniel y de todo el equipo de la editorial del CUCH, que tiene un gran equipo de trabajo y que lo que ha hecho pues es un libro precioso. O sea, es eso. Si ustedes lo ven, es hermoso el formato del libro, además con arte, motivos de arte en la portada, que habla de una mirada de esteta, y eso es una mirada que tiene justamente Daniel, que trabaja desde el área de la estética y tal. Entonces es un trabajo muy bien cuidado, es un texto hermoso, no solo por su contenido, sino también por su diseño, y eso también merece decirse en una presentación del libro. Muchas gracias, Dani, y a todo el equipo editorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Era lo primero que quería decir. Así es como esto ocurre, así es como esto pasa. O sea, ese fue todo el proceso que llevó a que el día de hoy estuviéramos aquí con ustedes haciendo este trabajo y presentando y difundiendo el material que les llevó años elaborar tanto Santiago como Carlos. Bueno, después de eso, pues paso a la presentación del libro. Santiago tiene años. Yo y Santiago tenemos años trabajando juntos. Santiago y yo trabajamos juntos desde la licenciatura. Él elaboró su tesis de licenciatura en diálogo conmigo. Ha estado interesado en el pensamiento de Epicuro desde la licenciatura y en hacer una lectura del pensamiento de Epicuro desde la filosofía de Marx. Ese fue su comienzo. Y luego, en un segundo paso, en la maestría, lleva esta plataforma ahora a pensarla desde un trabajo de profundización muy relevante de la teoría crítica y de otros referentes de la filosofía política contemporánea. Entonces vean que este trabajo tiene muchísimos años. O sea, Santiago ha venido investigando este tema por, no sé, ya nos lo dirá, yo calcularía mínimo 4 o 5 años trabajando en esta cuestión. Y eso es algo que es muy notorio justamente en el libro que estamos presentando el día de hoy. El libro se titula Una lectura del epicureísmo desde la teoría crítica. Y bueno, pues yo vengo trabajando teoría crítica desde hace muchísimo tiempo también. Entonces, esto que en el inicio fue un diálogo a partir de Marx, se convirtió todavía en un diálogo más profundo entre Santiago y yo a partir de los referentes de la teoría crítica. ¿Y qué nos da el texto de Santiago? Pues voy a rescatar solamente algunos motivos, porque a mí me parece que lo más importante es que él nos comparta justamente su experiencia de investigación. Pero lo primero que yo diría es haber tenido el tino de ver en la teoría crítica no solamente una filosofía que por sí misma nos permite comprender el mundo contemporáneo, sino ver en la teoría crítica una herramienta y un medio para poder analizar
poco y que no se ha hecho desde la perspectiva desde la cual la aborda justamente Santiago en su libro. Santiago se propone desde mi perspectiva no hacer un trabajo filológico, no tener la pretensión de ser una interpretación al calce, objetiva, ¿no? Positivista del pensamiento de Epicuro, sino que lo primero que entendemos es que nos interesa ir al pasado para pensar el presente. Y entonces ahí hay un armazón que se tiene que fundamentar muy bien desde la perspectiva de la filosofía de la historia. Ese es el primer elemento relevante del texto desde mi punto de vista. Entender eso qué significa, salirnos de la historia lineal, de la historia progresiva, de la historia positivista, y evidentemente lo primero que se nos viene a la cabeza es Walter Benjamin. No, es decir, la teoría crítica, la filosofía de la historia de la teoría crítica. Walter Benjamin y luego las recuperaciones recientes de la filosofía de la historia de Walter Benjamin, a partir de Rancière y a partir de Diderot, con categorías como anacronía, categorías como síntoma. Nosotros podemos ver de qué manera podemos, de un modo fundamentado, entender esas conexiones entre el pasado y el presente. Entonces ese es como el primer aspecto interesante a ver en el libro de Santiago, revisar esa discusión de la filosofía de la historia para entender justamente esta aprobación. Lo segundo, ¿por qué Epicuro? Bueno, Epicuro desde la licenciatura, la inquietud era cómo pensar en la posibilidad de una política de la resistencia a través de una discusión con la física y por lo tanto con los aspectos ontológicos de la realidad. O sea, nos permite o no nos permite Epicuro pensar en una posibilidad de libertad, en una posibilidad de agenciamiento, porque si nosotros nos metemos a la filosofía de la naturaleza, la primera cuestión con la que nos tenemos que enfrentar es el tema del determinismo. Si la naturaleza es lo que es, entonces ahí donde cabe la posibilidad del acontecimiento, de que suceda algo radicalmente distinto. Si la naturaleza es lo que es, entonces no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de transformación, de revolución, y por lo tanto están canceladas las posibilidades de una ética y de una política. Bueno, interesantísimo. Entonces, ¿cómo lo repensamos? ¿Cómo lo replanteamos? Bueno, parte relevante del trabajo de Santiago es redescubrir la tesis doctoral de Marx. ¿Qué permite la tesis doctoral de Marx? Pues justamente a través de una perspectiva materialista, darle chance a la idea de libertad y por lo tanto de la política y por lo tanto de la revolución. Interesantísimo. Y entonces, ¿qué surge de ahí? Pues un concepto con el que trabaja de manera muy extensa Santiago, que es el de la posibilidad abstracta. La posibilidad abstracta sería justamente esa idea en relación con el clinamen, esa idea que nos permitiría justamente fundamentar una ruta o un camino para la libertad y por lo tanto para la resistencia. Libertad y resistencia en dónde? No. En el mundo antiguo no, dice Santiago, libertad y resistencia en el presente. O sea, yo quiero entender a Epicuro a partir de la teoría crítica de Marx porque me interesa pensar en el presente y qué posibilidades hay ahora para pensar justamente en ese cambio, en esa transformación que nos lleve a estados de cosas distintos a los que propone la barbarie contemporánea, el poder, la violencia, y entonces pues hace toda una tarea de actualización del pensamiento de Epicuro Santiago.
justamente lo entendió la teoría crítica y me parece que lo entendió de manera muy relevante Santiago. A partir de ahí justamente se elabora la posibilidad de una reflexión política de autopalabra. Y eso es lo que yo les quería compartir. Muchas gracias. Sobre todo políticas, ¿no? Que me llevaron a todo mi proceso que se gestara este libro. Como ya bien ignoran, ¿no? Una de las principales preguntas que surgen a raíz de un proyecto como el mío es precisamente cuál sería la relación o la relevancia de una filosofía clásica como el epicureísmo para nuestro contexto. Una pregunta que por supuesto ya está cargada de ciertos sesgos, por lo que bueno, no es razonable y se tiene que atender, ¿no? Y además esta pregunta se relaciona mucho con el proceso de investigación y de escritura, ¿no? En un inicio principalmente me interesaba explorar la forma en que el joven Marx en su tesis doctoral abordaba el epicureísmo desde una serie de contradicciones o tensiones dialécticas internas a dicha filosofía, pero que la convertía en una filosofía con un potencial crítico y emancipador muy fuerte. Por otra parte, me interesaba explorar por qué Marx consideraba a Epicuro como el más grande ilustrador griego, el más radical ilustrador griego. Y esto último, la radicalidad ilustrada de Epicuro, a razón de que se trataba de un filósofo muy comprometido precisamente con la libertad, pero también con la libertad no menos importante de la naturaleza, que por supuesto hay una relación dialéctica. Y esta libertad del sujeto y de la naturaleza no es otra cosa que la posibilidad del sujeto de transformar la realidad de transformar la realidad o transformar la naturaleza misma, es decir, primero pensar y luego intentar generar otros mundos posibles, o al menos colocarse en una postura de resistencia ante el orden de cosas dadas. Y precisamente por esta razón es que poco a poco el interés principal que empezó a dominar y por lo tanto empieza a dominar mi proyecto de investigación fue pensar con ayuda del epicureísmo la crisis actual de la imposibilidad de pensar otros mundos posibles o el fin incluso del capitalismo o la posibilidad de un mundo postcapitalista. En otras palabras, me interesó cada vez más leer el epicureísmo como una filosofía en la cual nos podía ayudar a recuperar la noción de cambio y a la transformación de la realidad frente al cinismo y los distintos tipos de realismo que no son sino en su mayoría descripciones o tautologías de lo inmediato.
conciliar abstracta entendamos como imaginar algo distinto, ¿no? Tiene su relación con la práctica política, no es una cuestión solamente del pensamiento, eso me refiero con una dialéctica entre pensamiento y realidad. Implica una relación del pensamiento con la realidad en términos muy originales. Al final del día, el indeterminismo, desviación, termina generando algo en los hechos, algo en la organización epicúrea, un espacio de organización distinto, un jardín que es una desviación, una declinación de la polis, no de Atenas específicamente. Al final es una alternativa de organización política. En la canónica epicura, es decir, en su teoría del conocimiento, los cuerpos, los fenómenos sueltan constantemente átomos que nos llegan de los átomos de nuestro cuerpo y entonces así conocemos. Pero cuando nosotros actuamos en el mundo, cuando intervenimos en él por la acción y por el habla, modificamos esos cuerpos de átomos, esa realidad y por tanto esos átomos que luego nos regresan van a llegar a nuestros cuerpos para reconocer la realidad, pero nos arrojan ya una realidad mediada, intervenida, transformada por nosotros, por la especie humana. Y bueno, esto recuerda mucho al joven Marx en los manuscritos de París, cuando habla de la sensibilidad, de la afectividad humana, como la naturaleza de su autoconciencia, ¿no? Y bueno, para ir resumiendo, podemos establecer, el motivo del epicureísmo es que podemos establecer un nuevo sentido común y ese nuevo sentido común puede generar nuevas dinámicas sociales, nuevas formas de operatividad social, lo que Marx llamaba abstracción real, algo que no es por ser abstracto o no porque sea algo propiamente propio del pensamiento o de orden de las ideas, no quiere decir que no tenga consecuencias materiales directas, y esa es la idea de fondo del materialismo dialéctico bien entendido desde mi punto de vista. La capacidad que tiene el ser humano de transformar la realidad imponiendo con la razón, con el entendimiento, un telos, cierto orden o finalidad del mundo, lo cual está estrechamente relacionado con nuestra supervivencia y con el hecho de escapar de la necesidad del miedo, del sufrimiento, que eran los principales intereses epicúreos. Y bueno, ya para terminar, pues esa es la potencia para mí del epicureísmo o materialismo dialéctico, ¿no? Que tiene la potencia de resistir al estado de cosas dado, declinar de él y pensar en otros mundos posibles para transformar la realidad. Es lo que yo espero que este libro logre transmitir. Si logro transmitir un poco de eso, pues me doy por satisfecho. Claro, también exploro durante el libro muchos otros temas como la crisis de la ilustración griega, pero de Macedonio, un contraste entre la filosofía epicúrea y la modernidad. Pero bueno, eso ya es para que les dé curiosidad, lean el libro, ya sea que lo compren o lo descarguen de manera digital. Y pues espero que lo que les haya hecho les haya dado curiosidad y pues gracias. Tenemos 10 minutitos para una ronda de preguntas. No sé, por ahí alguien quisiera preguntar algo. Gracias a los dos. Yo tengo un par de preguntas a Carlos que serían una especie de objeciones y quizás a través de ellas podrías explicar un poco mejor tu postura. Y vamos a ponernos un poco analíticos, ¿no? Con esto. Supongamos que un alguien quisiera dar cuenta de la elección del 2024 en México, ¿no? Y que quiera hacer un estudio objetivísimo, científico, duro. Ahora, para que él pueda dar cuenta de lo que pasó en México, también tendría que hablar de ciertas normatividades que están operando en la política, en el mundo político. Ciertos valores, lo que debería de ser o lo que debería de ser. O sea, el conflicto, la ontología del conflicto es ética, y es moral y es normativa, ¿no? Eso es un punto, ¿no? Pero supongamos que el mismo alguien le haya gustado tanto México que quiere participar en la política, ¿no? Desde el punto de vista ahora del participante, no del observador, estaría obligado, y esa obligación sería un hecho, a ser partícipe de ese juego de normas, de morales, de conflicto, que estaría dado por lo ético. O sea, que la distinción entre facticidad y normatividad, digamos, es espuria, ¿no? Que
explicaciones, ¿no? Desde tu postura. Respondo rápido para dar oportunidad a los demás, pero justo es lo que yo distingo. A partir de la guillotina de Hume, distinguir entre normatividad y factibilidad, o digamos lo fáctico. El tema es que tampoco, digamos, en las consecuencias políticas están completamente disociadas. Lo que creemos en nuestros valores influyen en cómo, digamos, en lo que queremos. De entrada nos plantean el horizonte, ¿no? O sea, yo quiero aspirar a llegar a tal lugar y eso guía nuestro camino, aunque eso no se ve en la realidad. Ahora, si queremos explicar la elección de 2024, y justo es lo que yo quisiera desarrollar en el doctorado, es, digamos, entender cómo los valores morales juegan en el alineamiento político. Es decir, una de las explicaciones que yo puedo dar, si quieren una hipótesis de trabajo, es que Andrés Manuel López Obrador, Morena, pues, y Claudio Sheinbaum ganaron las elecciones de 2024 porque en gran medida sus valores se alinean a los valores de los mexicanos. O sea, la moral entonces se convierte en algo empírico que se puede estudiar, ¿no? Es decir, el conjunto de valores, creencias y prácticas morales que tenemos, que compartimos. Entonces yo quiero votar por alguien que comparte sus valores. Entonces le da una visión interpretativa y una visión empírica a la moral. Entonces ahora hay dos posiciones, una interpretativa que si por ahí tienes oportunidad de leer la tesis, la interpretativa es justo entender lo que está sucediendo, que es lo que yo acabo de intentar hacer. Y otra parte normativa que es, yo quiero que la realidad política sea diferente, entonces presento una oferta de valores. Y esos valores se alinean a lo que yo quiero y yo espero ganar adhesiones para cambiar digamos, el contrato social, lo que queremos, compartimos un poco lo que diría, digamos, esa noción común del bien y alinearlo hacia ese destino, ¿no? Entonces, al mismo tiempo es una cuestión de diferencia entre lo moral y lo fáctico, pero al mismo tiempo tenemos que entender que lo que creemos en términos morales influye en la realidad y cómo es que se vive la política. No sé si por ahí lo puedes saber. Pues muchas felicidades a los dos y dos preguntas sencillas. Primero, sobresalen de la maestría por tremendos trabajos. Entonces, ¿cuáles fueron sus principales retos? ¿Cómo lo lograron? Porque, bueno, Carlos ya nos decía que es papá, entonces creo que debe ser bastante exigente estudiar una maestría, ser papá, entonces, ¿cómo lo lograron? Y por otro lado, bueno, ya también nos adelantaron un poco que quieren avanzar con esto en el doctorado, pero dado que son posiciones políticas, no sé si han pensado en algo más. Ya tienen la atención, ya tienen el micrófono, no sé qué van a hacer con todo lo que están logrando. Eso. Bueno, a nuestra generación especial nos tocó la etapa de la pandemia. O sea, yo en lo personal yo estaba titulándome de la licenciatura y al mismo tiempo haciendo trámites para entrar a la maestría en pleno 2020. O sea, justo cuando estaba todo lo más fuerte, yo creo que eso fue algo que, más allá de las condiciones personales que eran más complejas que otras, pues a todos nos afectó, ¿no? También está la cuestión, bueno, de que nunca hay una correspondencia, digamos, siempre están a destiempos la escritura y el pensamiento, ¿no? Uno piensa que al escribir un proyecto de investigación, una tesis, un libro, un artículo, un ensayo, lo que sea, uno se sienta, lee la bibliografía y ya con eso se puede sentar a escribir y no, aquí rescato la frase de un buen amigo que está aquí presente, que dice, bueno, es que escribir es aprender, ¿no? Entonces luego está escribiendo y por supuesto a medio párrafo dices, no, espérate, no lo estoy entendiendo también como lo pensaba, entonces tienes que regresar, escarbar otra vez tus apuntes, escarbar otra vez la bibliografía y a veces, así como en una sentada de 5 minutos puedes escribir 2, 3 páginas muy buenas, te puede llevar todo un día a avanzar un párrafo. Eso por una parte. Afortunadamente, bueno, en nuestro posgrado tenemos el apoyo con ACID, la
Entonces yo